En los días más remotos, mucho antes de que el hombre fuera formado del polvo de la tierra, existía un reino celestial donde moraban los primeros hijos de Dios. Estos no eran seres humanos, sino entidades espirituales y celestiales, creadas con propósitos grandiosos y designadas por su Creador para custodiar y gobernar el vasto universo. Estaban más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio que los humanos conocerían, habitando en dimensiones que los ojos mortales no podían percibir. El principio de todo comenzó en un vasto vacío, donde la luz de la creación aún no había penetrado. Dios, en su infinita sabiduría, dio existencia a estos hijos celestiales, dotándolos de inteligencia, poder y una conexión única con su ser divino. Estos seres no conocían el sufrimiento, pues vivían en paz, adorando y sirviendo a su Creador. Su misión era noble: observar, proteger y servir, garantizando que el universo permaneciera en equilibrio. Estos hijos de Dios no solo se encargaban del orden de los cielos, sino que también ejercían influencia sobre la creación de mundos, astros y todo lo que existía en el más allá. Pero aún quedaba una pregunta sin respuesta: ¿por qué estos hijos de Dios, creados para adorar y servir, tendrían que existir antes de la creación de los hombres? ¿Y cómo se relacionarían con los humanos que, algún día, nacerían de la tierra? En las alturas, entre las estrellas y las vastas extensiones de la creación, Dios confió en estos seres para que observaran, vigilando las vastas regiones del universo y todas las criaturas que existirían dentro de él. Eran conocidos como los serafines, querubines y otras entidades de poder celestial. Su forma era pura luz, emanando una presencia tan radiante que nada en la tierra podía compararse con ella. Pero entre estos hijos de Dios, había aquellos cuya misión era más compleja y profunda. A medida que Dios veía la creación desarrollarse, su plan divino comenzó a tomar forma. Un nuevo ser debía ser creado, uno que no solo compartiría el dominio de la tierra, sino que sería hecho a imagen y semejanza de Dios, el hombre. Este hombre, que sería formado a partir del polvo de la tierra, recibiría un alma y espíritu capaces de comprender la voluntad divina. Sin embargo, antes de que este ser humano fuera formado, Dios permitió que los primeros hijos de Dios presenciaran lo que estaba por venir. La creación del hombre no fue solo un acto físico, sino también un acto espiritual, un desafío divino al orden establecido. ¿Serían los hijos de Dios, en su pureza y sabiduría, capaces de comprender el propósito del hombre en el vasto plan divino? Mientras los hijos de Dios observaban, Dios comenzó a considerar lo que significaría otorgar a los seres humanos un libre albedrío, una voluntad propia. El hombre sería creado con la capacidad de elegir entre el bien y el mal, lo cual traería consigo grandes consecuencias. Pero, al mismo tiempo, este acto de creación daría a los seres humanos un poder único: el poder de reflejar la gloria divina a través de sus elecciones y acciones. Así comenzó la primera gran prueba para los hijos de Dios. ¿Deberían intervenir en el destino del hombre? ¿Debían influir en sus decisiones o simplemente observar desde las alturas? Esta pregunta cambiaría para siempre no solo el destino de los hombres, sino también el de los propios hijos de Dios. Los primeros hijos de Dios observaban desde su morada celestial, un lugar de paz, luz y sabiduría. Eran seres poderosos, sin igual, cuya misión era velar por el orden de todo lo creado. Vivían en un reino de perfección y armonía, ajenos al caos que sería conocido por los seres humanos. Sin embargo, había algo en sus corazones que los hacía cuestionarse: ¿qué sentido tenía su existencia si solo eran observadores? ¿Qué más había más allá de servir a su Creador y mantener el equilibrio del universo? El primer hijo de Dios, conocido por algunos como Lucifer, era el líder entre ellos, el más cercano al trono de Dios. Él era perfecto, lleno de luz y sabiduría. Era el más poderoso de todos los seres celestiales. Su propósito era guiar a los demás hijos de Dios y asegurarse de que todo permaneciera en paz. A pesar de su grandeza, algo en su interior comenzaba a cambiar. Algo que, aunque imperceptible, se había estado fraguando en las profundidades de su corazón: el deseo de ser más. Lucifer comenzó a soñar con un reino propio, un dominio que no dependiera de la voluntad de Dios. Él ya tenía poder y conocimiento, pero anhelaba algo más.
En las noches eternas del cielo, comenzó a cuestionar la autoridad de Dios, el por qué debía seguir siendo el siervo eterno, el ejecutor del orden divino. Este pensamiento se fue transformando en un deseo de independencia, y con ello, comenzó a formarse un conflicto celestial. Lucifer no estaba solo en sus pensamientos. Algunos de los primeros hijos de Dios comenzaron a compartir su inquietud, a murmurar en silencio sobre la creación del hombre y la libertad que se les otorgaría. Muchos de los seres celestiales veían a los hombres con desdén, creyendo que Dios les otorgaría demasiado poder, demasiado control sobre la tierra. ¿Por qué crear a estos seres inferiores?, pensaban. ¿Por qué ponerlos en un pedestal tan alto? El plan de Dios de crear seres humanos con libre albedrío comenzó a ser visto como una amenaza por algunos de estos hijos celestiales. El libre albedrío significaba que los humanos podían elegir sus propios caminos, y algunos de los ángeles, liderados por Lucifer, temían que esto pudiera desestabilizar el orden perfecto que ellos, los hijos de Dios, habían mantenido durante eones. Lucifer, con su creciente desconfianza hacia los designios de Dios, empezó a reunir a aquellos que compartían su visión, aquellos que sentían que la creación del hombre era un acto de arrogancia. Los seres que se unieron a él se hicieron conocidos como los ángeles caídos, los que se rebelaron contra el propósito divino, aquellos que deseaban desafiar la voluntad de Dios. Lo que comenzó como un pequeño murmullo de disensión creció rápidamente en un gran desafío a la soberanía de Dios. Lucifer y sus seguidores planeaban tomar el control del cielo, y en su mente, la creación del hombre era un paso más para ganar poder sobre toda la creación. Pero al hacerlo, desatarían una guerra en el cielo que cambiaría la historia para siempre. La rebelión de Lucifer contra Dios comenzó a ganar terreno entre los primeros hijos de Dios. Lo que comenzó como un susurro de desconfianza se convirtió en un clamor desafiante. Aquellos que se unieron a Lucifer comenzaron a ver a los hombres no como creación divina, sino como seres inferiores, indignos de la atención que Dios les otorgaría. Lucifer, lleno de orgullo y vanidad, argumentaba que Dios no debía permitir que criaturas tan frágiles tuvieran libre albedrío, que la creación de seres como Adán y Eva era un error. En su corazón, Lucifer deseaba ser adorado como Dios, quería ser el centro del universo, no un sirviente eterno. Los ángeles caídos, siguiendo a Lucifer, se alzaron contra la autoridad divina. Desafiarían a Dios por primera vez en la historia del universo, enfrentándose a su creador con la intención de usurparle el trono. El cielo, que antes había sido un lugar de paz, ahora se llenaba de un caos nunca antes visto. La guerra en los cielos se desató. No era una guerra de espadas ni de armas físicas, sino una guerra espiritual, una batalla de voluntades y de orgullo. Aquellos que permanecieron fieles a Dios lucharon contra los ángeles caídos, defendiendo el orden y la soberanía divina. Esta batalla, que se libró con una intensidad sobrenatural, fue conocida como la rebelión de Lucifer. Fue un enfrentamiento donde los hijos de Dios, aquellos que habían sido creados para adorar y servir, se dividieron. El resultado sería determinante no solo para el futuro de los cielos, sino también para la humanidad que estaba por venir. Lucifer, en su arrogancia, se lanzó al ataque con furia. Bajo su liderazgo, los ángeles caídos desafiaron la supremacía de Dios, buscando desplazarle del trono celestial. Pero lo que no sabían era que su destino ya estaba sellado. Aquellos que permanecieron fieles a Dios, liderados por los arcángeles como Miguel, lucharon con todo su poder y luz contra las fuerzas oscuras de Lucifer. En el epicentro de la batalla, un nuevo orden comenzó a surgir. Dios, en su infinita sabiduría y amor, no permitiría que sus hijos caídos destruyeran el equilibrio del universo. La lucha fue feroz, pero al final, la luz prevaleció. Los ángeles leales a Dios, guiados por la gracia divina, lograron derrotar a los ángeles caídos, expulsándolos del cielo. Lucifer y sus seguidores fueron arrojados a la oscuridad del abismo, un lugar sin fin, donde no podrían dañar la creación ni perturbar el plan divino. El cielo fue restaurado,
pero la rebelión dejó una marca imborrable en el corazón de los hijos de Dios. Aquellos que habían caído, con Lucifer a la cabeza, se convirtieron en los demonios, seres que vivirían alejados de la luz, en las tinieblas. La rebelión de Lucifer fue la primera gran prueba para los hijos de Dios. Pero fue también un recordatorio de que el libre albedrío, la libertad de elegir, siempre conlleva una gran responsabilidad. Aquellos que eligieron seguir el camino del orgullo y la rebelión no solo fueron expulsados del cielo, sino que también se convirtieron en una amenaza para el futuro de la creación. Así, después de la batalla, Dios otorgó a los ángeles fieles nuevas responsabilidades, y la creación de los hombres, quienes recibirían el libre albedrío, se convirtió en un desafío aún mayor. La historia de los primeros hijos de Dios no terminó con su victoria sobre Lucifer, sino que continuó con el nacimiento de la humanidad, y con ello, la prueba de si el hombre podría elegir el camino correcto, como los ángeles caídos, sucumbir a la tentación. Tras la derrota de Lucifer y los ángeles caídos, el cielo volvió a ser un lugar de paz, pero la creación de los hombres estaba por comenzar, y con ella, un nuevo capítulo en la historia de los primeros hijos de Dios. Dios, en su sabiduría infinita, había permitido que los ángeles tuvieran libre albedrío, pero con ese regalo vino la responsabilidad de tomar decisiones correctas. Aquellos que cayeron de la gracia de Dios nos dejaron una lección clara: el poder sin sabiduría puede llevar a la destrucción. Los ángeles fieles, aquellos que habían permanecido leales a Dios, asumieron con humildad sus nuevas responsabilidades. Dios les encomendó la tarea de guiar a la humanidad, aquellos seres con libre albedrío, que serían creados a su imagen y semejanza. Los primeros hijos de Dios no solo debían cuidar de los hombres, sino también velar por el orden que se les había confiado en el universo. Con la creación de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, llegó una nueva era para la creación. Estos primeros humanos, creados del polvo de la tierra y soplados con el aliento divino, tenían una misión: poblar la tierra, vivir en armonía con la creación y elegir siempre el camino del bien. Pero, al igual que los ángeles caídos, los humanos también tendrían que hacer frente a la prueba de su libre albedrío. Los ángeles que permanecieron leales a Dios vieron con cautela la creación del hombre. Sabían que el libre albedrío podía ser una bendición, pero también un peligro. Dios había otorgado a la humanidad la capacidad de elegir su destino, pero esa libertad era un peso que solo los sabios podían llevar. El futuro de la humanidad, y de todo lo creado, dependía de las decisiones que tomaran. El papel de los primeros hijos de Dios ahora era más crucial que nunca. No solo debían servir de guías para la humanidad, sino también actuar como guardianes de la tierra, asegurándose de que los seres humanos no cayeran en los mismos errores que los ángeles caídos. Los ángeles, aunque maravillados por la creación del hombre, sabían que un gran desafío se avecinaba. En los días que siguieron, algunos de los ángeles fieles asumieron roles como mensajeros, llevando la voluntad de Dios a la humanidad. Otros, los más cercanos al trono de Dios, continuaron protegiendo la armonía en el cielo y en la tierra. Pero aún había otros que observaban a los hombres con cautela, temerosos de que, al igual que Lucifer, pudieran corromperse y llevar la creación al caos. Dios les dio a los primeros hijos de Dios la responsabilidad de intervenir solo cuando fuera necesario, recordándoles que el libre albedrío era un don divino. Los ángeles, a pesar de su poder, no podían interferir con las decisiones humanas. Debían confiar en la capacidad de la humanidad para tomar decisiones correctas y seguir el camino de la luz. Los ángeles fueron testigos del primer pecado humano, la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. El pecado de los primeros humanos no solo alteró su destino, sino también el destino de todos los seres vivientes. Pero a pesar de la caída, la promesa de redención a través de la descendencia de Eva se mantuvo viva. Y con ello, la historia de la humanidad y el futuro de los primeros hijos de Dios continuaron entrelazados, aunque ahora enfrentaban un nuevo reto: ayudar a los hombres a redimirse. El pecado de Adán y Eva fue el primer desafío significativo para los primeros hijos de Dios. El acto de desobedecer a Dios, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal,
alteró el orden perfecto que había sido establecido en la creación. No solo ellos, sino también toda la creación, sufrió las consecuencias. La tierra, que antes era un paraíso, ahora se vería marcada por el dolor, el sufrimiento y la muerte. Sin embargo, a pesar de la caída, la promesa de redención comenzó a tomar forma. Dios, en su misericordia, no abandonó a la humanidad. Aunque Adán y Eva habían caído en pecado, Él les dio esperanza al decirles que, a través de la descendencia de Eva, un Salvador nacería para aplastar la cabeza de la serpiente, simbolizando la victoria sobre el mal y la restauración de la humanidad. Esta promesa marcó el comienzo de un largo viaje de redención para los hijos de Dios y la humanidad. Los primeros hijos de Dios, que habían sido testigos de la creación y la rebelión de Lucifer, ahora se enfrentaban a un nuevo reto: guiar a la humanidad en su camino hacia la restauración. Aunque los ángeles no podían intervenir directamente en la vida humana, muchos de ellos se convirtieron en guardianes invisibles, observando de cerca la humanidad y ayudando a mantener el orden divino en la tierra. A lo largo de los siglos, los ángeles también se encargaron de llevar mensajes de esperanza y advertencias a los hombres. Fueron enviados a los profetas y líderes justos, revelando secretos divinos y recordándoles a los humanos la importancia de seguir el camino de la luz. A pesar de la promesa de redención, el pecado continuó creciendo en la humanidad. La historia de los primeros hijos de Dios está marcada no solo por la creación y la caída, sino también por la constante lucha entre el bien y el mal. A medida que los hombres se multiplicaban sobre la tierra, la maldad también crecía. Los hombres comenzaron a inclinarse hacia la idolatría, la violencia y el egoísmo, y las acciones de los hombres se alejaron de la voluntad de Dios. En este contexto, los ángeles fieles seguían trabajando en segundo plano, interviniendo solo cuando era necesario. En el relato de Noé, por ejemplo, Dios vio la maldad del mundo y decidió destruir la tierra con un gran diluvio, pero eligió a Noé y su familia, quienes aún seguían su voluntad, para preservar la humanidad. Fue entonces cuando los ángeles estuvieron presentes, guiando a Noé para que construyera el arca que salvaría a la humanidad de la destrucción. Pero la intervención divina no se limitó solo a los grandes eventos del Antiguo Testamento. A lo largo de la historia, los primeros hijos de Dios continuaron siendo testigos y guardianes, observando cómo la humanidad luchaba contra las consecuencias de sus decisiones, mientras los ángeles seguían sin poder interferir directamente en los actos humanos. A pesar de esto, ellos mantenían la esperanza de que algún día la humanidad volvería a la paz, restaurando la relación con Dios que se había perdido en el jardín del Edén. Los primeros hijos de Dios observaron con atención los acontecimientos que se sucedieron después del diluvio. La humanidad, aunque había sido purificada por el agua, seguía siendo susceptible al pecado. Con la bendición de un nuevo comienzo, los hombres comenzaron a poblar la tierra nuevamente, pero con cada generación, la maldad volvía a aflorar. Los ángeles, fieles al mandato de Dios, no podían intervenir directamente, pero sabían que la clave para la restauración de la humanidad sería la obediencia a la voluntad divina. Fue entonces cuando Dios llamó a un hombre en particular, Abraham. De él, Dios haría una gran nación. Los ángeles fueron testigos de la alianza que Dios hizo con Abraham, prometiéndole que sería el padre de multitudes. Abraham no solo fue elegido por su fe, sino también porque representaba la obediencia al llamado divino, algo que los ángeles sabían era necesario para la restauración. Los ángeles continuaron guiando a los patriarcas como Isaac y Jacob, los cuales, aunque imperfectos, mantenían su fe en Dios. Durante este tiempo, los ángeles también intervinieron para proteger a los elegidos de Dios, guiando a los descendientes de Abraham a través de las dificultades, los conflictos y las bendiciones de la vida. Pero incluso con los patriarcas, los problemas humanos nunca cesaron. La lucha entre el bien y el mal seguía siendo una constante, y los ángeles fieles sabían que la redención aún estaba lejos de ser alcanzada. A medida que pasaban las generaciones, el pueblo de Israel se multiplicaba y crecía en número. Pero también lo hacía la división y el pecado.
A pesar de la presencia de los primeros hijos de Dios como guardianes, la humanidad seguía eligiendo caminos de idolatría y rebelión. Fue en este contexto cuando Dios decidió intervenir de manera más directa, enviando a los profetas. A través de los profetas, Dios les recordó a los israelitas su pacto, les mostró su justicia y les advirtió de las consecuencias de sus actos. Los ángeles seguían velando desde las sombras, sin intervenir en las decisiones humanas, pero observando todo con detenimiento. Durante este periodo, los primeros hijos de Dios fueron testigos de momentos trascendentales en la historia de Israel: la liberación de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, la conquista de la tierra prometida y la instauración de la monarquía. Los ángeles fieles también estuvieron presentes cuando el pueblo de Israel pidió un rey. Aunque Dios originalmente había sido su rey, el pueblo deseaba uno humano para que los guiara. Dios, en su sabiduría, permitió la elección de Saúl como el primer rey, pero los ángeles sabían que este momento de gloria no duraría. La caída de Saúl y el ascenso de David marcarían otro capítulo en la historia de los primeros hijos de Dios. Con la elección de David como rey, los primeros hijos de Dios presenciaron un nuevo giro en la historia de Israel. David, un hombre conforme al corazón de Dios, llegó al trono después de la caída de Saúl. Aunque el reino de Saúl fue marcado por la desobediencia y el rechazo a la voluntad divina, el reino de David sería un símbolo de esperanza y restauración. A través de David, Dios pretendía traer un cambio radical, no solo en el liderazgo de Israel, sino también en el corazón de su pueblo. Los primeros hijos de Dios sabían que la victoria de David sobre Goliat no era solo un acto de valentía humana, sino también una señal de que Dios estaba dispuesto a intervenir para proteger a su pueblo. Los ángeles que habían observado las luchas de la humanidad ahora veían la mano de Dios obrando poderosamente a través de un hombre elegido. David, guiado por los ángeles, escribió salmos y canciones que reflejaban su amor por Dios, y estos se convertirían en himnos de alabanza y adoración en generaciones futuras. A pesar de ser un hombre de fe, David también era humano, y sus errores serían otro recordatorio de que la lucha entre el bien y el mal continuaría. Pero, al igual que sus antepasados, los primeros hijos de Dios vigilaban con esperanza el destino de la humanidad, sabiendo que la promesa de redención estaba en marcha. Durante el reinado de David, los primeros hijos de Dios continuaron guiando al pueblo de Israel a través de momentos de gloria y dificultad. El Arca de la Alianza fue trasladada con gran celebración a Jerusalén, y David lideró con un corazón lleno de devoción a Dios. Sin embargo, a pesar de sus victorias, David no estaba exento de las tentaciones y desafíos que afligían a la humanidad desde la caída de Adán y Eva. Fue en el momento más oscuro de su reinado, cuando David cometió el pecado con Betsabé, que los ángeles se vieron obligados a intervenir de manera más directa. El profeta Natán fue enviado por Dios para confrontar a David, recordándole su pecado y la consecuencia de su acción. Los primeros hijos de Dios, aunque no podían intervenir directamente en los asuntos humanos, sabían que esta intervención sería crucial para restaurar el equilibrio y traer a David de vuelta al camino de la justicia. David, arrepentido, escribió el Salmo 51, pidiendo perdón a Dios por su transgresión. Los ángeles, aunque invisibles, sabían que la lucha por la redención de la humanidad era constante y que David, a pesar de sus fallos, seguiría siendo una figura clave en el plan divino. La historia de David, al igual que la de Adán y Eva, es una historia de caída y redención, un recordatorio de que incluso los más grandes entre los hombres deben buscar la misericordia y el perdón divinos. El reinado de David se consolidó, pero aún los primeros hijos de Dios continuaban observando, conscientes de que el verdadero propósito de Dios nunca sería alcanzado sin una restauración total de la humanidad. Aunque David construyó un imperio próspero, su corazón estaba marcado por las cicatrices del pecado. A lo largo de su vida, David buscó la sabiduría divina y la cercanía con Dios, pero los desafíos seguían acechando tanto dentro como fuera del reino.
Los ángeles, como guardianes de la voluntad de Dios, sabían que la promesa hecha a Abraham de una descendencia que bendeciría a las naciones seguía viva. Sin embargo, David era solo un eslabón en una cadena mucho más grande, que se remontaba a la creación del mundo. Las batallas que libró, tanto físicas como espirituales, reflejaban el conflicto eterno entre el bien y el mal. Después de la caída de Saúl y el ascenso de David, el pueblo de Israel comenzó a alejarse de la dependencia de Dios. La idolatría y el deseo de poder se infiltraron en las generaciones sucesivas, pero los ángeles seguían interviniendo cuando era necesario. En ese momento, los primeros hijos de Dios miraban con ansias el cumplimiento de la promesa de redención, esperando que llegara el día en que todo el pueblo de Israel finalmente comprendiera la plenitud de su propósito divino. El impacto de los primeros hijos de Dios no se limitó solo a la era de los patriarcas y reyes, sino que también se manifestó en los momentos más oscuros de la historia de Israel. A medida que los siglos pasaban, el pueblo de Israel se encontraba bajo la opresión de imperios extranjeros, pero nunca fue olvidado por Dios ni por sus ángeles. La expectativa de la venida de un Salvador, el Mesías prometido, crecía entre las tribus de Israel, y los ángeles, aunque invisibles para la humanidad, seguían protegiendo y guiando a los que buscaban la justicia divina. Durante este periodo, los primeros hijos de Dios no solo custodiaban a los fieles, sino que también esperaban pacientemente el momento en que la humanidad finalmente vería la revelación completa del plan divino. Sabían que a través de las dificultades y las pruebas, el camino hacia la redención sería largo y arduo. Pero su fe en el propósito de Dios nunca flaqueó. Los ángeles, al igual que los patriarcas y profetas, vieron con anticipación la llegada de alguien que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Esta persona, el Mesías, sería un descendiente de David, como lo había prometido Dios, y traería la salvación a toda la humanidad. Los primeros hijos de Dios esperaban con esperanza el cumplimiento de esa promesa, sabiendo que la victoria final sobre el mal y el pecado estaba cerca. A lo largo de los siglos, mientras los profetas anunciaban la venida de un Salvador, los primeros hijos de Dios mantenían su vigilia, observando con paciencia el curso de los eventos en la tierra. Desde los tiempos de David hasta el cautiverio en Babilonia, las promesas hechas por Dios a su pueblo seguían intactas. Sin embargo, la fe de Israel se veía probada una y otra vez. Los ángeles, al igual que los patriarcas y jueces de Israel, seguían velando por aquellos que caminaban en el camino de la justicia. A través de momentos de duda y desesperación, el pueblo de Israel encontró consuelo en las palabras de los profetas. La esperanza del Mesías que los liberaría del pecado y la muerte estaba en el corazón de los fieles, mientras que los ángeles, invisibles pero siempre presentes, guiaban y protegían a aquellos que se mantenían firmes en su fe. En el desierto de la vida humana, los primeros hijos de Dios seguían sin descanso, reconociendo que la obra de redención no era solo para Israel, sino para toda la humanidad. Aunque el pecado y la oscuridad acechaban a cada paso, la luz de la promesa seguía brillando, guiando a todos hacia un futuro de restauración. Los primeros hijos de Dios nunca perdieron la esperanza de que el cumplimiento de la promesa de redención llegaría, y esa esperanza se materializó en el nacimiento de un niño en Belén. Un niño que, según las Escrituras, era el cumplimiento de lo que los ángeles y los profetas habían anunciado. Este niño, que sería llamado Jesús, no solo descendía de la línea de David, sino que traía consigo la salvación para todos los pueblos, no solo para Israel. Su llegada significaba el fin del reinado del pecado y la muerte, y el comienzo de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Los primeros hijos de Dios, que habían estado a lo largo de toda la historia observando, finalmente vieron el cumplimiento de la promesa divina. Aunque los ángeles habían participado en las historias de los patriarcas, ahora se preparaban para una nueva intervención. Jesús sería el puente entre el cielo y la tierra, y su vida, muerte y resurrección serían el camino para que los hombres se reconciliaran con Dios.
Los primeros hijos de Dios sabían que este era el momento de la redención final, el clímax del propósito divino en la historia humana. Cuando Jesús comenzó su ministerio, los primeros hijos de Dios reconocieron inmediatamente la manifestación de la promesa cumplida. Los ángeles habían observado cada momento de la vida de Jesús, desde su nacimiento en Belén hasta su bautismo por Juan en el Jordán. Estos seres celestiales sabían que este era el Mesías, el elegido para traer la salvación a todos los pueblos. Pero a pesar de su conocimiento divino, los primeros hijos de Dios no interfirieron directamente en la misión de Jesús. En lugar de eso, continuaron en su papel de apoyo, guiando a aquellos que buscaban la verdad y la justicia. Jesús, aunque divino, vivió entre los humanos, mostrándoles el camino hacia la reconciliación con Dios. Durante su vida, Jesús enfrentó el rechazo, la persecución y la muerte. Pero también mostró al mundo la verdadera naturaleza del amor de Dios, un amor sacrificial, dispuesto a darlo todo por la humanidad. Mientras tanto, los ángeles observaban en silencio, sabiendo que la obra de redención estaba cerca de completarse. En la cruz, cuando Jesús entregó su vida, la victoria sobre el pecado y la muerte fue asegurada. Los primeros hijos de Dios presenciaron la culminación de todo lo que habían esperado, la salvación de la humanidad. La resurrección de Jesús, 3 días después de su muerte, marcó el inicio de una nueva era, una era en la que los humanos podrían ser reconciliados con Dios y recibir el regalo de la vida eterna. Los primeros hijos de Dios, aunque no revelados en su totalidad, siguieron cumpliendo su misión en la historia, guiando a la humanidad en su camino hacia la redención. Jesús, como el Hijo de Dios, se convirtió en el nuevo mediador entre Dios y la humanidad, completando el ciclo que había comenzado con los primeros hijos de Dios, aquellos que fueron testigos de la creación y de la caída de la humanidad. A través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, los primeros hijos de Dios sabían que su propósito se había cumplido. Su misión había sido, y sigue siendo, acompañar y guiar a aquellos que siguen a Dios en la fe, en la esperanza y en el amor eterno.